Bien, continuemos con seguridad en redes TCP/IP. En esta parte lo que vamos a hacer es continuar con lo módulo anterior, esta vez ahora concentrarnos más que nada en los problemas de seguridad del protocolo TCP/IP. Lo que hicimos hasta ahora fue ver un repaso donde repasamos y vimos los conceptos muy básicos del protocolo TCP/IP. Lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en los problemas de seguridad del protocolo. Primero, aclarar, porque es una confusión que suele suceder. Como ya hablamos anteriormente, a nivel de protocolo IP tenemos dos versiones, IP versión 4 y IP versión 6. IP versión 6 es un protocolo que además de extender la cantidad de bits para representar los números que identifican a las máquinas, porque hay un problema que es que se estaban agotando, se agotaron básicamente los números IP. Además de eso, IPv6 introdujo una serie de mejoras para mejorar la performance en el protocolo de encaminamiento ruteo. Básicamente lo que hizo fue hacer a nivel de IPv6 que los encabezados, los paquetes IPv6 sean siempre del mismo largo, sean largo fijo, ¿tá? En lugar de, como en IPv4 podía suceder, tener encabezados de distinto largo. Eso es para hacer más performante el procesamiento de la información de los encabezados. Y lo otro que hizo IPv6 fue establecer como obligatorio la implementación de IPsec a nivel de protocolo de IPv6. IPsec, como vamos a ver en la siguiente clase, es un protocolo que surgió en realidad hace muchísimos años, como una extensión, como un paliativo para buscar resolver todos los problemas o muchos de los problemas de seguridad del protocolo TCP/IP. O sea que en realidad este protocolo existe desde hace mucho tiempo. El tema o la cuestión es que este protocolo, esta extensión, en realidad estaba el RFC con la especificación del protocolo, sin embargo los fabricantes de los dispositivos no necesariamente lo implementaban o lo incorporaban en sus dispositivos de ruteo, por lo cual, o en la implementación del stack TCP/IP de los equipos, por lo cual una vez eso dificultaba su adopción o su incorporación porque no estaba desplegado en todos lados. ¿Okay? Lo que hizo IPv6 fue hacer obligatorio que los proveedores, los fabricantes del hardware de ruteo o de red implementaran la extensión IPsec y a su vez que también se implementara lo que correspondía de este protocolo en los sistemas operativos. ¿Okay? O sea que no es que IPv6 en sí mismo era más seguro, sino que lo que hizo fue hacer obligatorio la implementación de un protocolo que en realidad ya existía hace muchos años. ¿Ah? El servicio IP es un servicio que no ofrece ninguna garantía de que los paquetes sean entregados, paquetes duplicados o de retraso. Y un concepto importante que ya vimos en la clase anterior, tampoco ofrece ninguna garantía de que la identificación que aparece en los encabezados IP con el IP origen sea realmente el origen de ese paquete. ¿Por qué? Porque no ofrece ningún mecanismo de garantía de validar la autenticidad del emisor, del campo IP origen. ¿Sí? Cualquier equipo conectado a la red puede generar un paquete y enviarlo modificando el IP origen por un IP arbitraria. Esto podría representar un problema o no,
dependiendo de los dispositivos de ruteo, si controlan de dónde vienen los paquetes o el IP origen de los paquetes. A ver, cada red que se conecta a Internet, como mínimo, tiene un dispositivo de ruteo que es el que va a interconectar la red local con el proveedor de servicios de Internet, ¿sí? Ese dispositivo de ruteo tiene que conocer el espacio de direcciones IP de mi red local y tiene que saber cómo todos los paquetes que salen de esa red va a saber por defecto con qué números IP origen van a poder salir, ¿sí? O sea que cada dispositivo de ruteo que esté conectado a Internet va a tener esa información. Y a su vez, los distintos proveedores de servicios que están dando conectividad van a tener información como mínimo del espacio de direcciones que tienen conectados en las distintas interfaces, ¿sí? ¿Por qué? Porque los espacios de número IP están, en general son asignados o gestionados por estos proveedores y tienen información potencial de los rangos IP que tenemos atrás de una determinada interfaz, ¿tá? Pero por lo pronto, como mínimo, cada red local que se conecta a Internet y pone un dispositivo de estos de ruteo, como mínimo va a tener la información de cuál es el espacio de direcciones de su red local, ¿tá? Que son en definitiva las IPs origen con los cuales van a salir todos los paquetes. Entonces, una primer medida, o algo que se puede fácilmente detectar, es cuando salen paquetes en este dispositivo con un IP origen distinta a la de mi red local. No debería haber ningún paquete que salga con IP distinta de mi red local. Todos los paquetes que salgan por este dispositivo tienen que tener con IP origen los IPs que yo tengo habilitados o que tengo definidos en mi red local, ¿ah? Si llegara a darse un caso de un paquete con esas características es porque algo mal está configurado en mi red local o alguien está queriendo hacer algo que no debería, ¿tá? Que es hacerse pasar, ¿sí? Hacerse pasar por otro host, o sea, hacer lo que llama un IP spoofing, ¿ah? Si en realidad, entonces, los proveedores y los encargados de gestionar los routers o dispositivos de ruteo que usamos para conectar a Internet aplicaran esos filtros, en realidad los problemas de IP spoofing o de hacerse pasar por alguien deberían mitigarse, reducirse muchísimo, ¿tá? Nos ahorraría muchísimos dolores de cabeza, como vamos a ver. Otro tema importante a nivel de IP, no menor, es identificar la organización o, de alguna manera, la organización o persona, empresa, origen de una conexión. ¿Qué es lo que estamos queriendo con esto decir? Estamos queriendo decir que muchas veces necesitamos poder, de alguna manera, saber, dado un determinado número IP, de dónde proviene, de qué empresa, de qué organización o qué proveedor. Muchas veces, o sea, la información de los proveedores en general es conocida, ¿sí? Por cómo está asignado el espacio de direcciones, pero después, luego llegar y avanzar y obtener la información de qué empresa o qué persona o de qué región proviene un paquete a través del número IP, es muy difícil de garantizar, ¿sí? Ni que hablar de poder garantizar IP con máquina, ¿sí? Es muy difícil de rastrear el origen, ¿tá? ¿Por qué esto es importante? Y bueno, cuando se produce un delito informático o un problema de seguridad que utilice protocolos TCP/IP o para identificar el origen de esa amenaza, necesito siempre en algún momento poder llegar a partir de un IP origen del cual se está estableciendo o se produjo esa falla de seguridad, poder identificar el origen del ataque, ¿tá? Muchas veces ese rastreo, esa asociación es muy difícil de hacer
y requiere de mucha colaboración entre los proveedores de servicio de Internet. Por otro lado, hay consideraciones también por otro lado, de privacidad, ¿no? Que no son menores en este caso. Un ejemplo, se me ocurre, donde el tema IP, asociación IP-máquina, o identificar el origen es relevante, es a veces para identificar el origen de un delito que se está cometiendo, necesitamos poder identificar de dónde proviene una determinada conexión, por ejemplo, un determinado acceso, ¿sí? Sucede, por ejemplo, con redes de pornografía infantil, para identificar a la gente que participa en estas redes, se necesita poder identificar el IP origen y por ende saber dónde están proviniendo esas conexiones, ¿sí? De ahí la importancia. A nivel de control de acceso, hay un protocolo que es el protocolo ARP, es el protocolo que utilizamos para transmitir datos de una máquina adyacente a otra, ¿sí? El mecanismo que habitualmente se usa para comunicar equipos que están en un mismo red local o más precisamente en un mismo dominio de broadcast, ¿sí? Típicamente se produce cuando tengo dos equipos que están en mi mismo segmento de red y quiero comunicarlos, ¿sí? Allí no necesito un algoritmo de ruteo, no necesito hacerlo pasar ese paquete por un dispositivo de ruteo, sino que se resuelve con una comunicación directa, ¿sí? Entre los hosts que están en la misma subred. Para ese tipo de comunicaciones existe lo que se llama el protocolo ARP, que es un protocolo que es muy importante para poder identificar la interfaz de red de la máquina destino a la cual le queremos enviar ese paquete o ese mensaje, ese paquete IP. Para eso se utiliza el protocolo llamado ARP, que básicamente lo que hace es mapea direcciones de capa 3 IPs con direcciones MAC, ¿sí? La dirección MAC es una dirección que identifica, reitero, al dispositivo de red que está utilizando la computadora, que está conectado al medio físico local de comunicación. Es un protocolo muy sencillo, que básicamente la idea es, dado un número IP, saber cuál es la MAC para tener idea de a qué máquina o qué poner en los encabezados de ese paquete o de esa trama para hacérsela llegar a la máquina destino. Y ese protocolo es muy sencillo, está pensada para una red local, un mismo dominio de broadcast de equipos, en las cuales básicamente cuando una máquina A quiere enviar un paquete a una máquina B, lo que hace es la máquina A hace una consulta a todos los equipos de su dominio de broadcast, solicitando conocer cuál es la MAC de la máquina a la cual le quiere enviar ese paquete. ¿Sí? O sea, básicamente preguntando por quién tiene la MAC del IPv a la cual le quiero enviar ese paquete. Si la máquina está conectada en esa red, lo que va a decir, va a responder a esa pregunta que se envía a todos los hosts de mi dominio de broadcast diciendo yo tengo esa IP y le va a responder con la MAC asociada. Esos números MAC son unos números que están en hexadecimal, que cada fabricante de tarjetas de red asigna en forma única a cada uno de los dispositivos de las tarjetas de red para conectarse. Ahora bien, tal cual funciona ese protocolo, como ven es muy sencillo. El problema que tiene eso es de que básicamente en ese mismo dominio de broadcast cualquier máquina puede responder yo soy B, de manera de hacerse pasar por la máquina B, ¿sí? Obviamente hay que tener cuidado si me quiero hacer pasar por B, de responder antes que B o de alguna manera hacer que B no responda, para así hacerme yo pasar, atacante, malicioso, hacerme pasar por B y recibir esos paquetes que en realidad estaban destinados a otra máquina.
¿sí? Cada equipo a su vez mantiene un caché, una tabla con las asociaciones de números ARP asociados a los distintos IPs de mi dominio broadcast. Ellos a los efectos de no tener que consultar cada vez, ¿sí? Con una consulta broadcast. El problema es que si yo atacante, logro mentir y hacerme pasar por B y meter información falsa en esa tabla, y modifico el mapeo, por lo menos hasta que no se vuelva a actualizar ese caché, voy a hacerme pasar por B. ¿Sí? A este tipo de ataque se le llama ARP spoofing, lo vemos, bueno, es un ataque que lo han visto ya en el laboratorio del curso. Algunos mecanismos para mitigar los problemas de ARP es hay distintas técnicas, desde mantener tablas estáticas y no tablas dinámicas que se estén modificando. Eso obviamente si mi dominio broadcast, o sea, las máquinas que tengo en esos dominio broadcast son poquitas. O, por ejemplo, modificar el protocolo ARP para no modificar las tablas ARP si no hubo un pedido, una solicitud previamente, ¿sí? No refrescar esa información a menos que no se haya hecho un pedido explícito por broadcast de la información de un IP determinada. Este tipo de problemas que tiene el protocolo ARP permiten hacerme pasar por tanto el emisor o el receptor de una comunicación, en el mismo dominio de broadcast, en lo que se llama un ataque de man in the middle. Esto es un equipo atacante que se pone en el medio para escuchar y ver todas las comunicaciones. O también para provocar ataques de negación de servicio. Esto es no permitir que los paquetes lleguen al destinatario, los paquetes o datos lleguen al destinatario correcto, ¿sí? Al servidor, la máquina a la cual estaban destinados, ¿sí? Provocando ya un ataque de negación de servicio. Esto en particular, negación de servicio y usando el ARP spoofing, fue la técnica que se utilizó durante el primer laboratorio del curso de FCI. Algunas soluciones de estos ataques, como ya dijimos, usar tablas ARP estáticas, separar redes críticas de no críticas, esto es, aquellas redes donde tengo activos o sistemas de información o servicios críticos, separarlos, ¿sí? de las redes de uso común, en las cuales no tengo tanto control o son menos críticas, monitoreando los cambios en las tablas ARP o utilizando encriptación en capas superiores. Este mecanismo siempre lo vamos a poder utilizar, pero tengamos en cuenta que tiene su costo, ¿no? Tiene su precio. Otra forma podría ser modificando un poco el protocolo ARP y cuando un equipo recibe un paquete ARP y ese paquete ARP implica un cambio en el mapeo que ya tiene callado existente de IP MAC en sus tablas locales, ese equipo, en lugar de aceptar el cambio como tal, podría mandar una consulta de ARP a la vieja MAC, ¿sí? Que tenía asociada para confirmar efectivamente que esa entrada efectivamente hay que cambiarla, ¿sí? Una especie de pedido de confirmación. Actualmente el mecanismo de mitigación más usado es el de separar las redes críticas de manera de evitar que en esas redes se produzcan o equipos que no están bajo nuestro control que puedan ser utilizados para este tipo de ataques.
Sí, vamos a ver más adelante de qué manera. Bien, a nivel de capa IP, dijimos, uno de los problemas que tenemos a nivel de seguridad es que no podemos validar la autenticidad del IP origen, del origen de los paquetes. Pero como ya mencionamos en la clase anterior, cuando hablamos de los algoritmos y hablamos de los protocolos de IP, uno de los principales problemas también que tiene son los ataques a los propios protocolos de ruteo. Esto es, ataques que lo que buscan es modificar en forma maliciosa la información de ruteo de los dispositivos, ¿sí? De manera de hacer encaminar o hacer llevar parte del tráfico de ese dispositivo a un router o algún dispositivo que está bajo control de un atacante. ¿Ah? En este caso, esos ataques se producen si un atacante tiene acceso a las tablas estáticas de ruteo, si utiliza ruteo estático, o con ataques a los propios algoritmos que utilizan de ruteo dinámico. Entonces, los algoritmos que envían información de los cambios de ruteo, de las rutas en los routers, explotando alguna unidad de esos algoritmos para meter información falsa o maliciosa en esas entradas. A nivel IP también, algo que no hablamos mucho, también a los efectos de poder hacer control de flujo del tráfico, hay un protocolo que se implementa a este nivel, que es el protocolo ICMP. Ese es un protocolo que está destinado específicamente a hacer control de flujo de las conexiones, o sea, nos ayuda a determinar cuándo un determinado dispositivo, por ejemplo, está saturado porque está recibiendo más solicitudes de las que puede procesar y puede por ende estar generando un cuello de botella, una congestión en la red, ¿sí? Para identificar esos puntos, o para identificar cuando un host o un dispositivo IP no está activo o se va a dar de baja. Existe este protocolo con una serie de mensajes que se envían para enviar información de estado de la red y de congestión o de flujo. ¿Ah? Estos protocolos en general, mejor dicho, los mensajes del tipo ICMP para control de flujo muchas veces son utilizados por atacantes para realizar ataques de negación de servicio o a veces de descubrir información de la red de una organización a la cual quiero realizar un ataque. Por eso es habitual que los paquetes de este tipo de protocolo suelen estar filtrados, ¿sí? O muy controlados a los efectos de que no sean empleados por un atacante en contra de nuestra organización. Bien, y a nivel de capa 4, transporte, como dijimos, tenemos el protocolo TCP y UDP. Comencemos por UDP. UDP ya vimos que es un protocolo, servicio de datagramas. Básicamente son mensajes o segmentos que se envían, o datagramas, mejor dicho, desde una máquina origen a una máquina destino, con un IP origen y un IP destino. En general no tiene ningún control adicional de flujo de ningún tipo, ni garantía de calidad en el servicio de ningún tipo, con lo cual es un protocolo que muchas veces es muy utilizado para realizar solicitudes a nombre de otro, ¿sí? Hacer ataques utilizando mecanismos de IP spoofing para hacer solicitudes a nombre de otro. Además, como no hay un estado, ¿sí? A veces son mensajes que se envían de un cliente a un servidor sin garantías de nada, no podemos tampoco prever el estado de la conexión ni tomar ninguna acción porque no hay información del estado nunca de este tipo de conexiones. Este protocolo en particular
como es sobre el cual descansa el servicio DNS, ha sido muchas veces muy utilizado, en particular el ataque de IP spoofing, para enviar solicitudes a nombre de otra máquina. ¿Con qué objetivo? Muchas veces se utiliza como un mecanismo amplificador de ataques. El tema es así. Hay determinados mensajes o pedidos, consultas a un servicio DNS que el servidor me tiene que devolver información relativamente voluminosa respecto al pedido que hago, ¿sí? O sea que por poquitos K de información en un mensaje que le envío al servidor DNS, el DNS me va a revolver un mensaje con varios, a veces cientos de K, con la información, con la respuesta que yo le estoy solicitando. Si además, cuando yo hago la solicitud a ese servicio DNS, la hago haciéndome pasar, ¿sí? O sea, haciendo IP spoofing del paquete, yo lo que voy a lograr es que esa respuesta, el servidor DNS no me la devuelva a mí, sino que se la devuelva a otro equipo, ¿sí? A otro host. ¿Y qué logro con eso? Logro saturar los medios de comunicación y en particular a la máquina víctima, que le van a estar llegando una gran cantidad de paquetes bastante más voluminosos con solicitudes que no realizó, ¿sí? Este mecanismo es muy utilizado para hacer ataques de negación de servicio. De hecho, fue usado hace no muchos años en Europa contra un proveedor de servicio, que lo que terminó haciendo es prácticamente provocar que se saturara un proveedor de Internet por la cantidad de paquetes y el tamaño de los paquetes que estaban circulando, haciendo básicamente que, si mal no recuerdo, toda una región con un país quedara sin conexión a Internet. ¿Ah? O sea, como mecanismo para amplificar ataques, el servicio de DNS es muy utilizado. Y es muy sencillo, básicamente lo que tengo que hacer es mandar una consulta, un mensaje haciéndome pasar, ¿sí? Haciendo spoofing del IP origen. La única forma que vamos a tener de resolver los problemas de IP spoofing o bien es haciendo un buen control de los dispositivos de router, controlando de no enviar paquetes que no tengan origen de la red local que nosotros controlamos, ¿sí? O bien tomando medidas adicionales, como vamos a ver en la siguiente clase, donde vamos a empezar ya ahora a ver mecanismos más sofisticados para mitigar los ataques de IP spoofing. Esto es validar el IP origen, ¿tá? Usando extensiones del protocolo IP. Bien, a nivel de TCP ya estuvimos viendo algunos de los problemas, o prácticamente los problemas principales que tiene TCP. Bueno, estuvimos hablando de la clase pasada de las características del protocolo y en particular de cómo identificábamos las conexiones en TCP. Y dijimos que las identificábamos a través de un número de secuencia. Ese número de secuencia lo usábamos para detectar paquetes duplicados y con mecanismos de detección de errores, RC, que están pensados para detectar errores de transmisión, no errores o modificaciones maliciosas por parte de un atacante. Y vimos que tampoco vimos además de que el protocolo que se utiliza para establecer la conexión, el famoso protocolo de Three-Way Handshake, también presentaba algunos problemas. Sí, en particular en el establecimiento de conexión, cuando vimos de que se produce usando 3 mensajes de intercambio, vimos que uno de los problemas de este protocolo era el ataque de SYN-flooding, esto es inundar el servidor de solicitudes de inicio de conexión que luego no son completadas, haciendo que utilice recursos en su caché de conexiones que nunca se van a terminar de establecer.
Y el otro ataque que vimos es el ataque de blind copy o de conexión a ciegas, en la cual el atacante lo que hace es hacerse pasar por el cliente, por el emisor. Básicamente para eso necesita conocer los puertos origen y destino. El puerto destino en general es un puerto que está fijo porque es un puerto que está asociado al servicio. Los puertos origen se deberían tomar en forma aleatoria, se toman en forma aleatoria, pero en general es muy fácil predecir cómo se van seleccionando, o van tomando. IP origen y IP destino es información que es pública. Y los números de secuencias dentro de las ventanas del emisor y receptor, en algunos casos es fácil de predecir. Han habido algunas mejoras aquí, en particular con el mecanismo de selección de estos números de secuencia de manera de hacerlo más aleatorio, ¿sí? Las primeras implementaciones a veces lo que hacían, dependiendo del sistema operativo, incluso hacían muy predecible cómo se seleccionaban esos números de secuencia. Y en el caso, como ya vimos, la anterior de Session Hijacking, ¿cómo se produce el ataque? El asunto es el siguiente. A ver, aquí vamos a cambiar un poco la anotación a una anotación un poco más simplificada. Allí primero lo que tenemos es lo que sería una secuencia de establecimiento de conexión, de three-way handshake entre un cliente y un servidor, ¿sí? Aquí el cliente le envía al servidor un paquete con la flag de SYN encendida y con el número de secuencia del cliente. Luego el servidor le responde al cliente con la flag de SYN prendida, ¿sí? Para indicar que están estableciendo la conexión, con su número de secuencia y reconociéndole con el acknowledge del número de secuencia del cliente. Luego el cliente le envía al servidor el reconocimiento, ¿sí? del número de secuencia que le envió el servidor, y a partir de ahí el cliente da por establecida la conexión. El cliente y el servidor, ¿no? Y a partir de ahí cliente y servidor empiezan a intercambiar datos en uno o en otro sentido, utilizando los números de secuencia para intercambiar o secuenciar o identificar los segmentos TCP. En un ataque de Session Hijacking, básicamente lo que tenemos es a un atacante, lo voy a identificar con la letra X, mandando una solicitud de inicio de conexión, ¿sí? Con la flag de SYN prendida y con el número de secuencia de la máquina atacante. Y noten acá que el origen del paquete TCP se modifica con el origen identificando el origen de la máquina víctima o de otro equipo. El servidor ahí lo que hace es le responde a la máquina supuesta víctima, la cual me estoy haciendo pasar T, con su número de secuencia y el acknowledge del número de secuencia que le envió el atacante. ¿Ah? Aquí el atacante esta respuesta no la va a ver porque esta respuesta le va a llegar a T, pero si el atacante logra predecir o sabe predecir estos números de secuencia que toma el servidor, va a poder enviar un nuevo mensaje al servidor con el número de secuencia que espera recibir el servidor y con el paquete, con el origen modificado, haciéndose pasar por la máquina víctima, ¿sí? De manera de cerrar, digamos, terminar acá estableciendo la conexión. Obviamente esta respuesta no le va a llegar a nadie, o el equipo T que reciba esta respuesta no la va a descartar porque no va a haber, no debe tener, o quizás no tenga
un inicio de conexión preestablecido. Y aquí el secreto, el tema consiste en que el atacante aquí sepa adivinar o predecir cuál va a ser este número de secuencia para poder cerrar o establecer la conexión con el servidor, haciéndome pasar por esta máquina víctima. Y a partir de ahí, el atacante va a poder enviar datos maliciosos a el receptor o máquina o servidor al cual le estoy mandando esa información. Obviamente las respuestas, reitero, nunca, ¿sí? Cuando de este paquete, el servidor cuando responda no le va a llegar al atacante, ¿sí? Porque el servidor va a responder a la máquina T, ¿sí? Pero al atacante en realidad no le importa. Al atacante lo que le importa acá es, haciéndose pasar por la máquina víctima, enviar datos maliciosos, ¿sí? Que provoquen una falla o exploten una vulnerabilidad de algún protocolo o algún sistema que haya en el servidor. Este es un poco el esquema de un ataque de session hijacking, ¿sí? El diagrama, básicamente, siguiendo el esquema gráfico que habíamos visto, es este, ¿sí? El atacante le envía al destinatario una solicitud de establecimiento de conexión con el origen modificado. La respuesta, el servidor la envía, pero en realidad el atacante no la va a recibir y no le importa. Si el atacante logra adivinar, obtener el número de secuencia que utilizó el servidor, va luego a poder cerrar esta conexión y a partir de ahí enviar datos haciéndonos pasar por la máquina víctima o el origen, la máquina víctima A. Y todo el ataque necesita simplemente poder predecir los números de secuencia. No es el único ataque. El otro ataque que ya lo vimos en la clase, el módulo anterior, es el ataque de Sim-Flooding. Es un ataque sencillo, bastante efectivo, que lo que busca es inundar de solicitud de establecimiento de conexión a un servidor, a un receptor, de manera de que no pueda responder a solicitudes válidas de otros clientes. Digo barato porque en realidad ni siquiera el atacante tendría por qué modificar en los paquetes que están generando la inundación de servicio, el establecimiento de conexión no tendría por qué modificar la IP origen. Habitualmente se suele este ataque sin flooding combinar con IP spoofing. ¿Por qué? Porque si un servicio, un servidor, está recibiendo múltiples conexiones, una gran cantidad de conexiones que pueden provocar o podrían provocar una denegación de servicio, lo que puede hacer ahí el servidor es en algún momento bloquear o dejar de responder a esas solicitudes. Entonces, para evitar eso, normalmente el atacante lo que hace es, a su vez, cuando manda las solicitudes de conexión e inunda con paquetes sin de conexión al servidor, lo hace enviando paquetes en donde el origen está falsificado, o sea, se hace IP spoofing. Y si por algún motivo el atacante no puede hacer IP spoofing, otra cosa que se suele hacer mucho es el atacante lo que hace en muchos de estos casos es sobre un montón de máquinas, una gran cantidad de máquinas que tiene bajo su control, mandar solicitudes maliciosas para inundar de conexiones a un servidor desde las máquinas que controla. Esas máquinas que controla, también llamados bots, se unen todos para mandar paquetes al mismo tiempo y inundar de paquetes o de solicitudes a un servidor y de esa manera producir también una denegación de servicio. En este caso, cuando el ataque se produce de múltiples máquinas que controla el atacante,
cientos o miles de máquinas que está controlando el atacante, se habla de un ataque de denegación de servicio distribuido. Ese tipo de ataques es muy difícil de detener porque vienen de equipos legítimos, no hay una falsificación de los encabezados IP, no hay un IP spoofing que se podría controlar en forma sencilla, y es muy complicado de mitigar. Para esto los atacantes utilizan redes de bots o botnets con equipos conectados a internet que están bajo control del atacante, que para lo único que lo usan es para montar este tipo de ataques. También vimos ataques, ya lo mencionamos, usando el protocolo ICMP, que es un protocolo que está pensado para control de flujo, para de esta manera mandar paquetes ICMP con información falsa, que produce de distintas formas de que los paquetes IP no lleguen a su destino. Bien, y por último, terminando, a nivel de capa de aplicación, como ya estuvimos hablando, allí vamos a tener en algunos casos problemas de los protocolos involucrados y en otros casos de la implementación de esos protocolos. Aquí sucede de que muchos de estos protocolos no fueron diseñados pensando en la seguridad, con lo cual tienen problemas de diseño a nivel de protocolo, y en otros casos, como les comenté en el módulo anterior, con problemas de implementación, con vulnerabilidades por fallas en la implementación de esos protocolos. Algunos de estos servicios son más críticos que otros. Uno de ellos en particular, ese es el servicio DNS, que básicamente es un servicio que se podría considerar de infraestructura, que suele ser explotado y utilizado en múltiples ataques, no solo en ataques de phishing, sino, como ya vimos, en ataques de denegación del servicio como mecanismo de amplificación. ¿Por qué? Porque este es un protocolo que descansa sobre UDP, y UDP, como ya vimos, es un protocolo en el cual es muy fácil enviar solicitudes o mensajes haciéndose pasar por otro equipo, ¿sí? O sea, usando IP spoofing. Bien, a nivel de capa de transporte, como ya dijimos, en capa de aplicación, muchos de estos protocolos de aplicación utilizan puertos ya predefinidos de transporte, ¿sí? El caso HTTP utiliza el puerto 80, SMTP el 25, POP3 110, DNS puerto UDP 53, ya están preestablecidos, con lo cual parte de la información de los puertos origen y destino ya la tengo. Esto lo que hace es que analizando los puertos que una subred o una red, las IPs tienen abiertos o disponibles esperando conexiones, nosotros de esa manera podemos de alguna manera inferir qué servicios hay atrás de esos puertos, ¿sí? A ese tipo de análisis, escaneos, se llama port scanning, y es un mecanismo que habitualmente usan todos los atacantes para detectar los servicios que una organización, una red expone o tiene abiertos, ¿sí? A Internet. Eso lo hace escaneando o analizando a ver cuáles de esos puertos están abiertos para un determinado rango o número de direcciones IP que está asociada a una organización. Y esta es la antesala para, a partir de allí, una vez identificados los puertos, podemos saber en algunos casos, en la mayoría de los casos, qué servicios tiene asociado, y a partir de ahí
montar un ataque específico al protocolo de ese servicio, o a veces a la implementación del protocolo si lo podemos obtener esa información, que en general fácilmente se puede obtener. No solo podemos obtener a través del intercambio de información o escaneando los puertos de un IP, de un host, los servicios que expone, sino que en muchos casos, por la firma, por la forma en que responde a determinadas solicitudes, se puede incluso obtener información de qué sistema operativo tiene instalado ese host con ese servicio. Y ya nos está dando información adicional al atacante para montar un ataque específico para ese sistema operativo e implementación. Bien, de DNS ya hablamos bastante. Es un servicio encargado de resolver los nombres hostname IP. Es un sistema distribuido donde tenemos algunas zonas o dominios o subredes o subrangos IP, zonas autoritativas que responden a un determinado dominio o subrango IP. Y hay luego, como sistema distribuido, hay algunos servidores recursivos que operan como guardan cacheada de información de manera de no tener que ir a buscarla a las zonas de autoridad o a los servicios autoritativos. Bueno, esto ya hablamos bastante. Es un servicio crítico porque si no funciona correctamente, básicamente la mayoría de los servicios o conectividad daría la sensación que la estamos perdiendo. Recuerden, cualquier servicio o conexión que utilicen a nivel de aplicación utiliza hostnames o fully qualified domain name, no números IP. Y si logro modificar maliciosamente la información de estos servicios, puedo montar ataques más sofisticados, otros ataques como los de phishing. Bien, este servicio en sí tiene los servicios clásicos los problemas asociados de seguridad de cualquier servicio implementado por software o bugs de seguridad de la implementación. El estándar de facto que se utiliza actualmente, el más divulgado o utilizado como servicio de DNS, es la implementación Bind del Internet Software Consortium. Otro problema puede ser los ataques de corromper información de caches en servidores de DNS. El otro problema que ya estuvimos hablando bastante es que no hay autenticación de las respuestas, con lo cual podemos mandar mensajes y solicitudes de DNS haciéndonos pasar por otros equipos y utilizar eso como mecanismo de amplificación de ataques de negación de servicio, o también por fallas o bugs de seguridad en los clientes. Algunos de esos problemas se mitigan separando la información que brindan los servicios DNS, la información a hosts externos de los internos. Ese tipo de implementación se llama Split DNS. Básicamente un servicio corresponde a consultas a la red interna y otro a la red externa, separar entonces esos servidores. O también con una extensión, una mejora del protocolo DNS que hace años existe, que es DNSSEC, en donde básicamente se introduce el mecanismo de clave pública privada, de PKI, para firmar la información de los mapas, o la información que se intercambian los servidores DNS, de manera de evitar recibir información corrupta en los caches. DNSSEC es la implementación o la extensión justamente que busca
evitar o atacar esos problemas. Después vamos potencialmente a tener, para cualquier otra aplicación que tengamos expuesta o conectada en una red, o expuesta a través de un host conectado a una red, las vulnerabilidades que ya mencionamos que pueden estar asociadas al protocolo que utiliza esa aplicación o a la propia implementación. Es importante la cantidad de bugs y fallas de seguridad de todo tipo que van a tener esas aplicaciones que estamos exponiendo, es bastante alta. Y nos va a pasar no solo con aplicaciones, sino a veces con dispositivos, que van desde una impresora hasta hoy día una cafetera o una heladera que utiliza algún protocolo de conectividad de red para conectarse a la red de nuestro hogar. Algunos ejemplos de estas vulnerabilidades vamos a ver en las clases siguientes, y en particular van a ahondar en la parte de seguridad de aplicaciones. A nivel de redes, típicamente los ataques comunes, como ya vimos, son los ataques de spoofing, para hacernos pasar por máquinas víctimas, o generar una denegación de servicio. Típicamente los atacantes, siempre como preámbulo, utilizan pruebas o escaneos a los efectos de obtener información de los sistemas remotos que vamos a atacar. Y luego, una vez identificado eso, enviando paquetes que exploten vulnerabilidades o bien de los protocolos o bien de las implementaciones de esos protocolos o de las aplicaciones. Otro tipo de ataques, bueno, ya estuvimos hablando bastante, son los de denegación de servicio, spoofing o los ataques de denegación de servicio distribuido, que como vimos, como ingrediente adicional, en este caso el atacante no hace un spoofing de los IP, sino que utiliza bots, esto es máquinas comprometidas, que las utiliza para montar el ataque y ayudarse de esas máquinas para hacer más difícil erradicar o cortar ese ataque. Bueno, como ya mencionamos, los port scan, los escaneos de puertos, no solo se utilizan, como ya vimos, para identificar o reconocer servicios habilitados o abiertos en las redes, sino que además podemos identificar versiones, implementaciones y explotar vulnerabilidades específicas de esas versiones de implementaciones, o incluso usando técnicas de fingerprinting hasta obtener información del sistema operativo que tiene instalado ese servicio. Bien, ataques de denegación de servicio, ya hablamos bastante de esto y las distintas formas de explotar o de utilizar o de generar estos ataques. Y por aquí estaríamos terminando con esta parte, ¿sí? Como acabamos de ver, tenemos un montón de problemas de seguridad asociados al protocolo TCP/IP. En general, podríamos categorizarlos en problemas de spoofing, que involucran en general el no poder validar la identidad o el origen de una conexión. A partir del módulo siguiente, la siguiente clase, vamos a comenzar a ver en sucesivas sesiones distintos mecanismos que vamos a poder utilizar a nivel de redes de datos para mitigar o reducir estos ataques. ¿Sí? Bien, por aquí estaríamos terminando esta parte.